Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Uno de los pilares institucionales de cualquier país democrático son los mecanismos de recaudación de los impuestos. No existe Estado, no existe función pública, no existe papel de lo público si no se recaudan impuestos. Esto está en la base de la democracia. Es decisivo, determinante. No es posible nada de lo que hacemos y representamos si no es porque el contribuyente, en función de su capacidad, de sus posibilidades, aporta. De manera que es una de las claves de la arquitectura institucional de cualquier proceso como el canario. Es decir, una de las claves de Canarias tiene que ser los ingresos y otra de las claves será gastárselo luego bien, ¿no? De manera que nosotros no tenemos ninguna duda de la importancia que tienen las organizaciones, las estructuras, la filosofía que esté detrás de la política de recaudación. Tampoco tenemos ninguna duda de la filosofía del sistema fiscal que sustente la recaudación. De manera que nosotros aceptamos, entendemos la necesidad de estructuras eficaces, profesionalizadas, lo más independientes posible, lo más próximas al contribuyente posible. Y, por lo tanto, siempre hemos tenido en nuestra filosofía, en nuestros programas, la necesidad de una agencia tributaria potente, capaz de recaudar, capaz de tratar al contribuyente como un aliado y no como un enemigo, y también perseguir a la minoría que defrauda, a la minoría que no cumple, ¿no? De forma que la idea de fondo nosotros la compartimos, la hemos compartido siempre, la hemos tenido siempre en nuestro ideario y en nuestras propuestas. Cierto es que las cosas evolucionan y el momento que estamos viviendo debiera hacernos pensar que el contribuyente en el proceso de recaudación tiene que tener un papel más activo, más colaborador, de mayor protagonismo, y no solo de sujeto pasivo y de personaje peligroso y defraudador en potencia. Y se echan de menos en las políticas recaudatorias de los países del sur de Europa una estrategia de ganarse al contribuyente honesto, que es la inmensa mayoría, de buscar la alianza con la mayoría social que cree, que sabe que si no se pagan impuestos no es posible el modelo de convivencia que nos hemos ido dotando. Y no siempre esto se ha tenido muy presente. Las agencias tributarias españolas, territoriales de los países del sur, de entrada todos los contribuyentes son potenciales defraudadores y se organizan con esta mentalidad. Mientras que las políticas recaudatorias de los países del norte, los contribuyentes son los principales aliados y se organizan con esta mentalidad. Desgraciadamente esto no se cambia de la noche a la mañana ni lo cambian las leyes, es un proceso de cambio también de orden cultural. De manera que nosotros no tenemos ninguna duda de la importancia, de la relevancia de las estructuras públicas para captar la recaudación. Insisto, como no tenemos ninguna duda del modelo fiscal que esté detrás del sistema recaudatorio. Lo que nos parece es que algo tan relevante pase sin pena ni gloria, con tan pocos ánimos y con un procedimiento tan alejado y tan abreviado. Nosotros no hemos presentado enmienda a la totalidad porque creemos en la necesidad de una agencia tributaria canaria moderna, ágil, próxima al ciudadano, eficiente, barata, que incentive el pago de impuestos y que persiga a aquellos que no lo hacen. Somos una comunidad, además, con un modelo fiscal que, después del caso vasco y navarro, con más capacidad recaudatoria tiene, en virtud de que tenemos los impuestos del REF que no tiene nadie. Los cálculos que hago yo, que evidentemente no dispongo de los medios que dispone el consejero, es que, porque me fío de la ley de presupuestos, Canarias va a recaudar este año, en el conjunto de los tributos propios, cedidos y del bloque del REF, unos 2.000 y pico millones de euros. Sí, un dinero importantísimo. Yo no sé si eso es el 60% del total de la recaudación, porque a mí no me salen las cuentas, porque la agencia tributaria estatal apunta en sus previsiones de IRPF unos 2.200 en IRPF, 50% para cada uno, pero lo recaudan ellos, de manera que no me sale eso. Solamente el IRPF representaría más que lo que nosotros hemos calculado aquí. Sé que el 50% es para nosotros. Pero bueno, esto no sería relevante. Seríamos la comunidad más importante desde el punto de la capacidad recaudatoria después de los navarros y vascos, que tienen una capacidad recaudatoria total. Por lo tanto, tiene sentido que tengamos estructuras bien profesionalizadas, bien engrasadas, eficientes.
Y a nosotros hay una cuestión que nos gusta de manera especial de la propuesta gubernamental, porque es una vieja reivindicación. La mitad de esos 2.000 millones, más de la mitad, son los impuestos del bloque de financiación canario, del REF, donde la cotitularidad del impuesto están las corporaciones locales canarias, ayuntamientos y cabildos. Y hasta ahora, siendo cotitulares del impuesto, eran convidados de piedra. Pues una cosa buena que hace esta norma es que incorpora a los cabildos y a los ayuntamientos cotitulares de la mitad de la potencia recaudatoria de la agencia en el órgano de coordinación de dirección. Esto nos parece muy importante. Algunos de estos lo hemos reclamado incluso yendo más allá. Y estos son elementos que nosotros, desde luego, vemos como positivos. Ahora, lo que no podemos aceptar es que algo de esta relevancia, de esta importancia, se haga tarde y por el procedimiento abreviado. La Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, lo recordaba el señor Barragán, apuntó al Gobierno, porque la hizo el Gobierno, la pasó aquí y la aprobaron los partidos de Gobierno, 3 meses para traer la ley. Y han pasado, bueno, pero hicieron la ley. Cuando uno hace una ley y sabe que las leyes tardan en hacerse año y medio, ¿para qué ponen 3 meses? Dijeron 3 meses y la trae 2 años después, 18 meses después. De manera que, primer incumplimiento, ustedes lo que propusieron aquí en la Ley de Medidas Administrativas Fiscales y demás, no lo han cumplido. Y luego vienen y someten a los grupos parlamentarios a un ritmo de trabajo difícil de soportar. Procedimiento abreviado a la ley, nosotros lo hemos aceptado. Y encima se nos complica porque se cambió el Pleno y nos ha dado menos tiempo de entrar en el fondo. Nosotros hemos pedido información complementaria de esta ley. Cuando leímos el informe del consultivo dijimos, es clave aquí el informe de la Dirección General de Presupuestos. Y lo hemos pedido. El día 28 se publica la ley, lo discutimos, el día 29 se presenta a la mesa que queremos el informe de presupuestos, porque está citado de manera relevante por algún informe como el del Consejo Consultivo y nosotros no disponemos de él. No es razonable que se llegue tarde por procedimiento abreviado y sin documentación esencial. ¿Defendemos la agencia? Sí, pero la agencia tiene que decir, el Gobierno, cuánto cuesta. Y tiene que tratar de aproximar en qué vamos a mejorar, además de en la teoría. ¿Cuáles van a ser las mejoras en la eficiencia? ¿De qué valor añadido va a suponer la agencia tributaria? Entre otras cuestiones, para ganarnos a la opinión pública. Esta agencia tributaria debiera nacer con espíritu distinto al sistema recaudatorio tradicional, con prestigio, con solvencia, con imagen corporativa, con estrategia de comunicación, para que eso de que la Hacienda somos todos se lo termine creyendo la ciudadanía. Y ustedes se despachan una agencia tributaria que es una de las estructuras institucionales más relevantes de cualquier país democrático del mundo, como una ley más, al trancazo, al volantazo, saltándose los tiempos y además con escasa información. De manera que esta parte se la criticamos con claridad y con dureza. No se pueden hacer leyes de esta importancia de esta manera, hombre. No se puede. No nos ha dado tiempo. Primero, no tenemos toda la documentación. Les digo, el 29 pedimos por escrito a la mesa que reclamara al Gobierno el informe de presupuesto y de la oficina presupuestaria. Entre otras cuestiones, porque hemos hecho y hemos aceptado, habrá que oponerse, no servirá de nada, un procedimiento abreviado para esta norma. Ustedes tardan 18 meses y nosotros 1 semana. Pero ustedes son un ejército y nosotros somos 3. Oye, ¿no parece justo? De manera que no nos gusta el procedimiento, no nos gustan las prisas, no nos gusta la poca importancia que le dan a este proceso y tampoco nos gustan muchos contenidos de la estructura. Primero, yo no soy un experto en recaudación, ni en tributación, ni en fiscalidad, pero un poquito de sentido común sí que hay que ponerle a todas estas cuestiones. A mí me parece que una de las claves de la legitimación de las agencias tributarias, y el caso español no es el mejor, es un cierto estatus de independencia, de profesionalidad. No se puede uno desvincular del poder político y de los ciclos políticos, pero un estatus de independencia y de cierta profesionalidad sí. Y el Consejo Económico y Social hace una propuesta que a mí me parece atractiva, y es que el director de la agencia no sea un cargo de designación del Gobierno, sino que pueda tener un espacio de consenso mayor. Esto daría un plus de legitimación, de autoridad, de independencia, que si es un cargo gubernamental más. Porque es muy difícil contratar gestión con los que tú mismo has puesto, no.
poniéndose un gorro aquí de agencia tributaria y aquí de consejero del ramo. Esto es difícil, ¿eh? Si usted quiere hacer un modelo de gestión, y a mí me parece bien, de que el Gobierno tenga un contrato de gestión a 3 años y que tenga un plan de acción anual, a mí me parece esto filosóficamente muy interesante, para que los objetivos sean la clave de la acción de las organizaciones públicas. Pero me parece que sería interesante reflexionar sobre el nivel de autonomía, de solvencia técnica y profesional de la agencia para que sea creíble lo del contrato de gestión, porque si no se convertirá en papel mojado. Y luego, sinceramente, yo no soy de los que va presumiendo esto de la autoridad, son ustedes y ustedes los que hablan de esto de la autoridad un día, otro día, hasta marear a la ciudadanía, ¿no? Pero oye, aquí me parece que sobran algunos de los órganos que ustedes proponen. Nosotros en las enmiendas vamos a hacer propuestas. De luego, el Consejo Asesor ese, nosotros vamos a proponer que se suprima. Creemos que no aporta nada, gasto en todo caso. Gasto. De manera que se genera una estructura ahí, que uno empieza a puntear las potencialidades, bueno, y luego caben órganos unipersonales decididos por el Gobierno al margen del estatuto de la propia agencia. Es decir, no nos gusta el procedimiento, no nos gustan los tiempos, no nos gusta la estructura, no nos gusta la mezcla del Gobierno con la entidad y no nos gustan los incentivos por objetivos de recaudación, ¿eh? Porque es peligroso. Otra cuestión es que tengamos los inspectores y el personal que se necesite y que estos tengan el nivel salarial pertinente. Pero cuando no lo sé, yo es lo que leo en la prensa, porque los papeles que ustedes mandan son los que mandan. Es que para conseguir aquí los papeles que sustenten un proyecto de ley de esta importancia, bueno, primero se necesita tiempo y algo de genialidad, ¿eh? El planteamiento está, no parece razonable que los incentivos sean por objetivo, porque si no el sufridor será el contribuyente, porque ya tenemos este asunto y yo lo deduzco de lo que ustedes van largando a la prensa por ahí. De manera que habrá tiempo, poco tiempo para las enmiendas parciales. Nosotros, modestamente, intentaremos mejorar en relación a la estructura confusa de esta propuesta lo que modestamente podamos aportar. Y ahora, la puesta en marcha. Los vamos a vigilar a ver si tienen ustedes el estatuto de funcionamiento 3 meses. Los vamos a vigilar. Y en 6 meses el contrato de gestión. Y la puesta en marcha nos dirán cuándo va a ser. Porque, en fin, se integrará la Dirección General de Tributos, Grecasa no se integra por lo visto, en fin. Sinceramente, nosotros no tenemos duda sobre el fondo, sobre la necesidad, sobre la importancia de una agencia tributaria canaria, sobre la función relevantísima que tiene, sobre la necesidad de modernizar, de agilizar, de buscar al contribuyente como aliado. Ninguna duda sobre el nivel de profesionalidad que debe tener cualquier sistema recaudatorio. Lo que tenemos duda es de los procedimientos, de los costes, de los niveles de eficiencia que esto pueda aportar, y tenemos dudas sobre la estructura, la relación entre el Gobierno y la agencia, el nivel de profesionalización, y tenemos dudas sobre algo que es más de ustedes que nuestro, y es sobre el sobredimensionamiento de la entidad. Nos parece que se pueden hacer organizaciones más sencillas y más eficientes que la ristra de cargos, órganos aquí. El que nos parece fundamental, decisivo y un avance es que los cabildos insulares y los ayuntamientos se sienten al menos en el área de dirección referente al bloque de financiación que les pertenece también, que es los impuestos vinculados al régimen económico y fiscal, porque son copartícipes, no, tienen la mayoría de los rendimientos recaudatorios, como ustedes saben, el 58% hay en las corporaciones locales. Y esas cuestiones nos parecen bien. Lo único que le decimos con la lista de leyes que nos caben en las próximas semanas es que mejoren los procedimientos. Ya nos hicieron esto con la Ley de Vivienda. Nos mandaron un proyecto de modificación de la Ley de Vivienda, donde no teníamos el informe de presupuesto. Y fue la detección de algún diputado lo que hizo que recuperáramos el informe de la Dirección General de Presupuestos que ponía caer de un burro la dichosa Ley de Vivienda, que ya la veremos aquí. Es fundamental, si ustedes van a proseguir con esta, digamos, brutalidad de iniciativas legislativas en el último minuto de la legislatura, que los procedimientos y los tiempos se respeten. Porque si no, sufre la democracia, sufre la legitimidad de este Parlamento. No se pueden aprobar leyes a trompicones, a golpe de mayoría. Y si lo quieren hacer, allá ustedes. Nosotros vamos a ejercer nuestra función responsablemente. No estaremos de acuerdo con la
enmienda de devolución por las razones que aquí he dicho, pero no podemos aceptar ni el procedimiento ni una parte de los contenidos de esta norma porque creemos que no se han seguido ni los procedimientos ni se han manejado, digamos, las propuestas más modernas y eficientes. Muchas gracias, señor Román.